¿Quién quería matar a su hermano Miguel? Fue tan absurdo todo que claro que yo sentí odio, rabia, dolor. Hasta ahora sigo procesando todo lo que nos pasó. Aunque mi mamá no lo hubiera querido, pues realmente me abandonó. Yo me llevo una pijama de ella a vivir conmigo y la ponía todas las noches encima de mi almohada. Y una de las cosas que más me daba miedo de que pasara el tiempo era perder su olor. Juré que no volvería a sonreír jamás. Sentía que mi vida no tenía sentido. Hola, bienvenidos todos. Yo soy María Elvira Arango y estamos en Aguas Profundas. Hoy nos vamos a echar al agua con María Carolina Hoyos. Bienvenida, qué bueno. Echémonos al agua. Ay, me fascina, María Elvira. Gracias por esta invitación. Además, yo soy buzo, entonces feliz de echarme al agua. ¿Y por qué? ¿Cuándo empezó a bucear? Pues la historia es que tenía 14 años. Yo tengo un hermano de casi mi edad, un poquito mayor que yo, que es hijo de la esposa de mi papá, pero es como si fuera mi hermano. Íbamos a ir a unas vacaciones a Cartagena. Ellos estaban preocupadísimos porque todos los de 14 años estaban tomando en la playa y querían evitar que nosotros... La rumba. Porque estábamos muy peladitos para estar en rumba. Y les dijeron, mire, hay una cosa espectacular que dan en Cartagena, un curso que es de buceo. No sabemos bien qué es, pero les toca estudiar, les toca madrugar, no pueden tomar. En últimas... evitaron que yo fuera a la rumba y a tomar licor, exactamente, pero nunca se imaginó mi papá y Piedad, la esposa de mi papá, que lo que me estaban dando era la pasión de mi vida. Y tengo la fortuna que desde los 14 años tengo una pasión. Ah, qué maravilla. Sí, y soy buzo y realmente lo amo, entre otras. En el 2018 escribí un libro, se llama Desde el fondo del mar. En el 2019 lo lancé y fue uno de los 5 libros más vendidos en Colombia. Y se llama Desde el fondo del mar. Es mi historia, cómo perdonar lo imperdonable, cómo superar lo insuperable. Y es un poco la analogía de todo lo que el mar y el buceo le enseña a uno. Las señales de la vida, como las señales de los buzos. Y todo lo que he aprendido de todas esas cosas que no busqué vivir, pero que me tocaron vivir. Sí, y que son bien duras. Y hoy estamos aquí además porque arrancando el año, todos los eneros es una fecha para recordar a tu mamá. 35 años hace que la mataron. Sí. Brutal. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y no sé si haya algún recuerdo. ¿Cuántos años tenías tú? ¿17? Cuando la secuestraron, María Elvira, yo tenía 17 años. Y a los 18 años, yo ya había cumplido 18 años, ella seguía... ¿Cuánto duró ese secuestro? 5 meses. Sí, y yo digo que aunque yo no he estado privada de mi libertad, yo también estuve secuestrada, porque los familiares estamos secuestrados, ¿no? Entonces, para mí fueron los 5 meses y medio más largos de mi vida, como 3 minutos debajo del agua. Y la verdad es que ha pasado el tiempo. Ha sido para bien y para mal, ¿no? Porque uno se aleja, cada año que pasa es un año más de distancia. Sí. ¿Se va como diluyendo? Total, entonces una de las cosas que más me daba cuando a mi mamá la matan, yo me llevo una pijama de ella a vivir conmigo y la ponía todas las noches encima de mi almohada. Y una de las cosas que más me daba miedo de que pasara el tiempo era perder su olor, ¿no? Entonces, pues, y mi papá, que fue muy importante, digamos, en mi recuperación, me decía, es importante que cortar, como en el buceo, cuando uno se engancha a cosas que le impiden seguir y que puede inclusive llevarlo a la muerte. Ahí abajo, y uno necesita su buddy, su compañero de buceo, que le corte lo que esté enredado. Asimismo, en la superficie uno necesita gente que le ayude a cortar, ¿no? Okay. Y me acuerdo mucho que mi papá pues me dijo que teníamos que salir de la pijama y que
Debió ser duro. Sí, duro. Entonces, pues sí, por un lado, alejarse del último día que la vi, alejarse de lo que la memoria ya no me deja recordarme como su olor, pero también, pues el tiempo también le ayuda a uno a curar lo que parece insuperable. Sí. Yo quisiera, devolvámonos. Sí. María Carolina, esa historia de ustedes son como los míos, los tuyos y los nuestros. Entonces yo quiero saber esa familia, cómo era. Tu mamá se casó con tu papá. Así es. ¿En ese momento él no tenía hijos? No, él no tenía hijos. Luis Francisco y Diana se casan. Sí. Me tienen a mí. Un matrimonio por la iglesia, la hija del presidente. Sí. Esto fue un evento social. Sí. Con todos los juguetes. Así es. Me tienen a mí y se separan cuando yo soy muy pequeña. ¿Cuántos años? 2 años y medio. Okay. Con la fortuna que fueron cercanos y muy amigos hasta el final, pues hasta la muerte de mi mamá. Bueno, pues que eso fue espectacular. Un divorcio totalmente... Sí, anormal o extraño, exacto. Pero una fortuna, porque me ha servido mucho. Uno repite lo que ve, ¿no? Y eso me ha servido, entre otras, para manejar mi separación. Yo no lo hubiera querido, pero me di cuenta que uno tiene que hacer equipo con el ex por el bien de los hijos. Entonces eso fue importante. Entonces se casan, me tienen, se separan, digamos, ese es un primer golpe y un primer... ¿Y dónde creciste? ¿En qué casa? Crecí en la casa de mi abuela Nidia, de mis 2 abuelas, pero sobre todo de mi abuela Nidia. Viví mucho tiempo con mi abuela Nidia. ¿Y mi mamá Diana vive ahí? Diana, trabajando con mi abuelo, fue secretaria privada de la presidencia, exactamente. Y como no tenía tanto tiempo, mi abuela y yo, que yo soy la nieta mayor de mi abuela Nidia y fui como su hija menor, ¿no? Entonces mi abuela Nidia decía, mire, usted todo el día vive trabajando, Diana, en política con Julio César, yo me voy a hacer cargo de María Carolina. Entonces crecí por mucho tiempo estando cerca a mi mamá, pero esa casa, viviendo con mi abuela Nidia, entre otras, cuando ellos, mi abuelo Julio César queda de presidente, y yo tengo 6 años, nos vamos a vivir a Palacio, mi abuelo Julio César, mi abuela Nidia y yo, y entre otras mi abuela Nidia, como es que tú la conociste y sabes cuál era su talante, estamos entrando a esta casa gigantesca de todo, y me dice, mira, te voy a decir una cosa, todo lo que ves acá, nada es tuyo, es de los colombianos. Y esto hace que tú tengas también que tener, esto te exige un comportamiento adicional. Tienes que ser ejemplar. Entonces, yo creía en el niño Dios, todavía sigo creyendo, pero creía que al niño Dios, 6 años tenía, ¿no? Entonces, llega la Navidad, esto fue agosto, llega la Navidad, yo vivía con ellos, y le escribo una carta al niño Dios y le pido, niño Dios, te pido una casa diminuta donde no todo sea dorado, donde no todo sea de los colombianos, sino mío. Qué belleza, no puede ser. Sí. ¿Y estuviste los 4 años ahí? No, 1 año antes se me hizo el milagro, me voy a vivir con mi mamá, lo que había soñado todo el tiempo, pues vivir normal. Según el Palacio de Nariño, por Dios. Entonces, normal, mi mamá se casa con Miguel. ¿Fue difícil querer a Miguel? No, fue, digamos que yo ya tenía una edad mayor, entonces pues como que entendí más lo que estaba pasando. Yo tenía, cuando ellos se casaron, como 10 años o algo así, sí, pues estaba más grandecita, entendía bien. Él fue muy querido conmigo, él no tenía hijos, se casó con mi mamá. Muy rápidamente mi mamá quedó embarazada, entonces para mí fue espectacular porque realmente yo me moría por un hermano. ¿En serio? No fue difícil, pues una única hija, la más consentida, cuidada por todos lados, y de pronto que llegara un hijo y además era otro papá. Sí, no fue difícil, entre otras, porque como también mi papá, bueno, por mi temperamento probablemente, pero mi papá se casó. También. Se casó y ella se casó con Piedad. Piedad Holguín Sardi, que era viuda y tenía un hijo de mi misma edad, un poquito mayor. Entonces mi hermano Andrés llegó, mi mamá fue la que me anunció, mire, su papá se va a casar y usted va a tener un hermano.
Yo, ¿cómo así? Digo, sí, era mi mamá, que era pragmática, adorable, espectacular, muy amiga de mi papá, entonces pues le hizo la vuelta de irle a decir a su hija que tenía que se iba a casar, y que claro. Y realmente encontré en mi hermano Andrés, lo vi como mi hermano desde el primer día, cuando teníamos 7 años. Y fue tan especial eso que me encantó tener hermano. Una familia. Y por eso con la idea de que Miguel entraba en mi vida, iba a poder tener un hermanito por parte de mamá, me encantó el tema. Mi mamá queda embarazada y pierde su bebé. Me acuerdo, viniendo de Hoy por Hoy, de la revista Hoy por Hoy, que ella era directora, sí. Me dice, perdí el bebé, ¿no? O se iba a ir a la clínica, algo así, pero me acuerdo que fue muy traumático y meses después quedé embarazada. ¿De Miguel? De Miguel. Cuando nace Miguel, María Elvira, yo jubilo a mis muñecas, porque yo hasta los 12 años jugué con muñecas, y jubilo a mis muñecas y agarro a Miguel. A Miguel por mi cuenta. Claro, pues 10 años. Sí. Se llevó 12 años. 12, imagínate. 12 años. Claro. Entonces, claro, eso fue lo máximo. Y semejante bebé que era como un muñeco de la belleza. Era como un muñeco. Y además, por el otro lado, mi papá y Piedad, un año antes, habían tenido a Mauricio Hoyos Holguín. Nosotros somos una familia de astros, ¿no? Hijastros, padrastros, hermanastras, y ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces vino Mauricio, que también era una belleza de bebé. Ajá. Llega Miguel, otra belleza de bebé, entonces pues yo tenía como muñequear. Y un respaldo, ¿no? Como una familia, digamos, varias familias, sí, pero al final todas muy, muy unidas y siempre muy cariñosas, 100%. ¿no? Sí. Sí, que eso fue espectacular. Un recuerdo lindo de Diana, uno especial, de un día, de alguna comida, yo nunca la conocí y no sé cómo era Diana, cómo era ella y cómo era ella en la casa, porque era una periodista muy, muy, muy fuerte, ¿no? Enamorada de la verdad, con una capacidad, los periodistas que trabajaron que tenía un olfato. Sí. Brutal, sí. Que en los consejos de redacción realmente ella se las pillaba todas, ¿no? Y además era casi como visionaria, ¿no? Porque lograba apuntar muy bien hacia dónde iba la noticia y en realidad terminaba sucediendo. Pues mi mamá en la casa era estricta, sí, ¿no? Fue una mamá joven, linda, físicamente adorable, vanidosa, amorosa, estricta, pero muy generosa, consentidora. Y me acuerdo mucho mi mamá cuando estaba embarazada de Miguel. Vivíamos juntas, era lo que llevaba mucho tiempo. Yo viví feliz con mi abuela Nidia, digamos, ella es el amor de mi existencia, pero quería vivir con mi mamá. Entonces, me acuerdo que salíamos a comprar la ropa de Miguel juntas, íbamos juntas a las ecografías. Ella fue muy generosa y después, con los años, mi relación con mi mamá no se detuvo el día que la mataron. Yo he podido entenderla tanto, María Elvira, después con los años, siendo mamá, entendiendo tantas cosas que ella hizo por mí que en su momento ni siquiera las dimensioné. Entonces, yo cuando fui mamá me di cuenta lo generosa que había sido ella de entregar. Uno cuando nace su chinito, cuando uno va a comprarle sus cositas, lo quiere hacer uno. Ella fue tan generosa de dejarme escoger muchas cosas, de que hacerte formar parte de ese bebé. Total, claro, ¿no? Entonces, Diana mamá para mí fue muy importante y sigue siendo. Esas edades, la adolescencia es muy difícil. Sí. Tenías 17, sí, 18, no sé si hubo en algún momento ese sentimiento de cómo pasa esto en este momento, ella cómo se va a esa entrevista en este momento, esos años de rebeldía para ti, no sé si fue peor, te volviste introvertida, una niña difícil, ¿cómo fueron esos años? Tenaz, porque yo sentí que mi mamá me había dejado colgado de la brocha. En el peor momento, 100%.
Claro. 100%. Claro. Yo me sentí 100% abandonada por mi mamá. Y cuando lo entendí, además acompañado de expertos, realmente pude entender y trabajar el abandono. Porque aunque mi mamá no lo hubiera querido, pues realmente me abandonó, ¿no? Entonces, digamos que yo tenía 17 años cuando la secuestran. Todo el tiempo durante esos 5 largos meses, 5 meses y medio, esperando a mi mamá, y pues que no llegaba. Pedimos tanto y oramos tanto. Mi abuela Nida nos tuvo de rodillas 5 meses y medio rogando y orando porque mi mamá saliera bien. Y realmente yo estaba absolutamente convencida de que así iba a suceder. Cuando la matan. Exacto, recibo la noticia de que mi mamá está herida, vamos, la veo agonizando ahí al frente mío, pues yo juré que no volvería a sonreír jamás. Sentía que mi vida no tenía sentido y que la mejor manera de sintonizarme con mi mamá, de solidarizarme con el dolor que... ¿Como la muerte en vida? Total, era una muerte en vida. Y cómo me volví, pues juré o quería no volver a sonreír, pero en realidad la vida es tan espectacular que sonreí 1,000 veces y pues pude salir de esto y le incumplí el juramento a la persona que más he querido, que es mi mamá. Creo que la que más ha saltado allá en el cielo de que incumplí ese juramento es mi mamá, y ahí es que escribo este libro, Desde el fondo del mar, mi primer libro. Una de las cosas que a mí me pasa cuando matan a mi mamá es que me voy a vivir con mi papá, porque mi mamá tuvo a Miguel con Miguel Uribe, papá. Claro. Y mi papá era otro. Entonces, la pérdida de mi mamá también era perder la posibilidad de seguir viviendo con Miguel, con mi hermano. Entonces, doble pérdida. Exacto. Total. Y probablemente uno a los 18 años, con esa adolescencia, hubiera podido ser pavoroso, pero agradezco enormemente haber tenido tan de cerca a mi papá en ese momento, porque él fue con su amor, con su acompañamiento, fue una persona que le dio riel y dirección a mi vida, ¿no? Él, desde el día que aterricé en su casa, me dio todo el amor, como siempre me lo ha dado, porque siempre estuve muy cerca a él, desde que vivía con mi abuela Nidia, con mi mamá, sí, con todo. Mismo, llegar a la casa, hay otra persona, hay otra mamá, hay otra señora. Y me dio mucha disciplina y método, y creo que eso fue demasiado importante en mi vida. Mi mamá la mataron el viernes, el domingo la enterramos, y el lunes mi papá al colegio. Y eso fue, parecería crudo, duro, ¿sí? Pero eso fue tan importante en mi vida porque era como un mensaje, usted puede, ¿no? La vida continúa. Y ha sido tan importante esos mensajes en mi vida, ¿no? Me rodeó de amor, de certezas, de que voy a ser capaz. Hay una frase que leí por ahí que me conmovió casi que hasta las lágrimas, porque cuando mataron a tu mamá, Miguel, chiquitico, tenía 5. Sí. Miguel, ¿por qué? ¿Por qué mataron a mi mamá? Y tú le dijiste, no pregunte por qué o a lo largo de la vida. La pregunta no debe ser por qué. Sino para qué. Sino para qué. Y luego te tuviste que hacer tú esta pregunta nuevamente este año. Sí. Cuando matan a Miguel. Sí. Es decir, pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué no, sino para qué? ¿Para qué? Lo de Miguel, pues es volver a vivir lo de mi mamá. Otra vez. Otra vez. Otra vez la orfandad, otra vez el dolor, otra vez el abandono. Otra vez la espera, otra vez arrodillados, pidiendo, porque en el caso de mi mamá era el secuestro y pues esperar que ella saliera libre, con vida, que Pablo Escobar la soltara. Aquí que se recuperara, Miguel. Otra vez de rodillas. Y fe. La fe toda. que está intacta. Sí. Yo me admiro porque
con estos desenlaces, diría uno, no, bueno, pero ya con igual fervor no. De pronto, siempre esperando en el milagro, mi mamá se va a salvar cuando llegó tan malherida al hospital. Mi mamá se va a salvar y no. Y luego Miguel, que llegó muy mal al hospital desde el principio, María Carolina, ¿no? Estaban agarrados como de una esperanza. Sí, pero los milagros se empezaron a ver y todo iba por buen camino y en realidad, igual que en el caso de mi mamá, yo sabía que mi mamá iba a salir libre de su secuestro y íbamos a hacer otra vez. Y yo tenía la misma certeza con Miguel, ¿no? Sí, hasta el final. Yo sabía, pues, o quería creer. Claro. Entonces, a la pregunta de ¿por qué? Es muy reciente lo de Miguel. Ya perdí la cuenta cuántos meses. Esto fue agosto. El 11 de agosto. ¿El atentado fue el 7 de junio? Sí, de 7 de junio y su muerte es el lunes 11 de agosto. Sí. Es decir, que llevamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Sí, ¿no? muy poco. Muy poco, 5 meses. He entendido, estoy haciéndome la pregunta. ¿Para qué será? ¿Para qué no? ¿Para qué, Dios? ¿Para qué? Y además estoy escribiendo mucho. ¿No? ¿Para qué? Okay. ¿Para qué todo eso? Pero es muy doloroso. No. Joven, a los 40 años, la misma de tu mamá. Mamá. Claro. Bueno, el 39 ahorita, dentro de... Mi mamá la matan el 25 de enero y mi hermano nace el 27 de enero. Entonces, pues es muy cerca. Estamos celebrando ahora, van a celebrar la familia una misa para su cumpleaños. ¿Cómo es la relación con María Claudia? Para volver aquí al presente, ¿cómo ha sido estos meses? No, primero de una admiración impresionante. Yo creo que María Claudia es una mujer guerrera, es una mujer líder, es una mujer que me genera toda la admiración posible en la medida además de que no es fácil. Si no es fácil para una hija perder a su mamá, para una hermana perder a su hermano, pues para una esposa perder a su todo, eso es una cosa muy dolorosa. Entonces... ¿se acompañan, hablan? Sí, tenemos una relación especial. Ella... pues cada una tiene su vida, pero tenemos una cercanía que va a ser para siempre. Sí. Y va a ser para siempre además porque existe la memoria de Miguel y Alejandro. Que es como mini-mí. Usted lo ve y dice, pero usted es igualito al papá. Es igualito al papá. Sí, qué dolor. Qué belleza, sí. Pero la última vez que lo vi, me impresionaba porque es como hacer el flashback de Miguel y además cuando ya habían matado a mi mamá, ¿no? Entonces me acordaba mucho, estaba viendo a Miguel en casa de mi tía María Victoria, viendo a Alejandro en casa de mi tía María Victoria y de verdad hacía el flashback de viendo a Miguel en casa de mi abuela Nidia. ¿No? Ay, Dios mío. De reencontrarnos después de la muerte. Estos golpes son muy difíciles para todo el mundo y hay que buscar ayuda, ¿no? Las depresiones, las ansiedades, los miedos de salir a la calle y sobre todo que usted no es un golpe sino dos, una persona además pública que la conocen en Colombia, que ha estado siempre como en este ambiente político nuestro que es tan oscuro, ¿no? En muchas ocasiones de la vida. ¿De dónde se agarra, aparte de su religión que ya me ha dicho, de la fe? Me agarro de mi familia. Yo tengo una familia unida, imperfecta, pero muy especial. ¿Cómo es esa? ¿También los míos, los tuyos y los nuestros? Así es. Así es. Tengo, pues, mis tíos, a quienes amo, mi papá con su esposa y mis hermanos. Entonces tengo a mi hermano
con su familia, que es como si fuera la mía, mi hermano Andrés, Mauricio, que somos muy, muy unidos, y yo me volví a casar. Mi marido tiene 4 hijos y yo tengo 2 hijos. Entonces, por ejemplo, ahorita... ¿Hombres los 4? No, yo tengo 2 hijos hombres y él tiene 2 hijas mujeres y 2 hijos hombres, pero todos son de las mismas edades. Entonces acabamos, María Elvira, de llegar, de reunirnos todos en Navidad, desde mi papá hacia abajo, mis hermanos y todos. Después de la muerte de Miguel, ¿era como la primera vez que estaban? Total. Era como la primera vez que estábamos juntos otra vez y ha sido muy especial porque me agarro de la vitamina A de mi familia, de amor. También voy al psicólogo. Para mí es muy importante eso, y mis hijos también. Entre otras, nosotros comenzamos a ir desde que Miguel estaba en la UCI. Creo que eso es una ayuda muy importante. Claro, necesaria. Total. Sí. Me agarro de eso. Me agarro de mi trabajo. Para mí, Miguel, bueno, mi abuela Nidia, que eso es mi mega golpe, que se haya ido, despedirla. Ay, no, y el mismo año. Sí. Sí, uno detrás del otro, ¿no? Sí, entonces, pues, la ida de la muerte de mi abuela, aunque la esperábamos. Estaba viejita, sí, pero uno no está preparado. No. Entonces, esa despedida fue absolutamente pavorosa. Y bueno, estábamos con la ilusión de que Miguel se salvara. También muere Miguel. Y al día siguiente me voy a trabajar. Y creo que el trabajo para mí fortalece mi propósito, le da sentido a mi vida. Entonces me he apegado también mucho a mi trabajo. Estoy ocupadísima. Durante estos meses, no hay odio, no hay rabia, no hay rencor, no hay... ¿Ese sentimiento existe? A ver, yo creo que sí. Hay una rabia y una impotencia, y además fue tan absurdo todo que claro que yo sentí odio, rabia, dolor. Hasta ahora sigo procesando todo lo que nos pasó, pero también he entendido. Yo soy reincidente en estas... Pero precisamente claro, por entonces, porque la soy rabia de que los narcotraficantes hayan matado... Pablo Escobar mató a su mamá. Claro, pero me pasa una cosa distinta, y es... Me he demorado menos en esos sentimientos. Es decir, esta vez dije desde el principio, yo por nada del mundo voy a pelear con Dios. No estoy dispuesta. He tratado... He podido traducir más rápidamente, no sin entender, sin sentir mi dolor y mi frustración de que esto haya sucedido, pero también he dado pasos más rápidamente en entender que tengo que traducir mi dolor en propósito, en seguir adelante. Tengo mis hijos, mi vida, mi trabajo. Está sana, linda, sí, llena de energía. Sí, entonces pues... Me he querido detener menos en esto pero el dolor sigue, y creo que lo que he entendido es que el dolor puede ser una fuerza que, si uno la transforma, es una energía adicional, exacto, para trabajar. ¿Qué rasgo, diría, de su personalidad tiene de su mamá? A ver, creo que algunos... Yo diría que varios, aunque no quiero chicanear porque mi mamá era lo máximo, pero creo que me parezco a ella, pero hay uno que me fascina, y es lo que significa la familia. Mi mamá era demasiado familiar, y quienes la conocen dicen que ese era como su... centro, su ancla, su núcleo. Sí, y creo que me lo dejó los años que viví con ella y que estuve con ella antes de que muriera, pues tuve la posibilidad de entender qué significaba la familia. He querido copiarla, entonces me he vuelto también como la que congrego, la que busco estar, la que honro demasiado a la familia, y eso es lo que a través de mi legado quiero dejarle a mis niños, de la importancia de la familia, ¿no? Para mí, una de las facetas más importantes de mi mamá es Diana, la mega familiar, ¿no?
y creo que me parezco a ella y quiero parecerme. ¿Qué pasa en el aniversario, María Carolina? Aparte de recordarla, no solamente nosotros los eneros o el día del aniversario de su asesinato, sino los eneros, ¿no? ¿O la recuerda todos los días? No, para mí mi mamá está presente siempre y me di cuenta que las balas que terminaron con su vida no terminaron con mi relación con ella, ¿no? Está ahí, trascendió, es un legado, es un ejemplo y sigue viva. Mis hijos no la conocieron y saben muy bien cómo era abuelita Diana. La honramos, está presente en nuestro día a día y así quiero que sea siempre. Ahora, ese día pues voy a misa siempre y es una manera de acordarme de ella y de conectarme donde ella está, que estoy segura que está en el mejor de los lugares. Sí, por ahí también leí que dijo usted, van a estar juntos, ¿no? Todos. Doña Nidia. Mi abuelo, Julio César, Miguel. Miguel. No, hay un megacombo allá arriba, Ampara. Allá está. O sea que también le van a celebrar el cumpleaños, los 40, Miguel, allá hay un megacombo nuestro. ¿Ha seguido de cerca la investigación, Carolina? ¿Le interesa eso? No. No, confío en la justicia, pero no. No lo hice con mi mamá, no. Nada. No. Espero que se haga justicia, eso sí. Sí. Qué dolor tan grande y qué ejemplo esa buceada suya, ahora comparando el mar, las dificultades que tiene uno siempre, la necesidad de coger oxígeno. Total. Respirar. Sí. Sacar la cabeza. Total. Y seguir nadando. Y seguir nadando. A pesar de las dificultades. La vida es como el océano, ¿no? Y como las buceadas. Uno no sabe, uno tiene un plan, pero hay cosas inesperadas como las corrientes, los animales, los objetos que uno se encuentra en la buceada, como en la vida. Y lo importante es identificar cómo, después de lo que nos sucede, cómo recalcular, cómo cargarse de energía, cómo pedir ayuda, cómo recalcular esa inmersión hasta salir. Y quizá para terminar y para despedirnos, y cómo no, o cómo hacer para que no se endurezca ese corazón, que siga siendo una mujer sensible, que siga sonriendo, esa promesa que le hizo a su mamá, qué bien que no se cumplió, Sí. Que se siga conmoviendo con las cosas lindas que tiene la vida, ¿no? Y que no se haya vuelto una mujer hosca y triste por estos golpes tan duros que le ha tocado vivir. Yo creo que, María Elvira, yo creo que lo más importante, yo no soy ejemplo de nada y creo que cada uno, y en este país que hay tantas víctimas de la violencia y tantos dolores y además todos, independientemente si somos víctimas de la violencia o no, tenemos nuestros dolores y nuestras cuitas. Pero lo más importante es identificar los dolores y superarlos. Eso me ha servido a mí y superarlos entendiendo que lo mejor está por venir, teniendo esperanza en que tenemos la capacidad de construir mejor nuestro presente y nuestro futuro, en tener fe, en tener un propósito. Para mí, ver a mi abuela, a mi mamá, con un propósito superior, ha sido demasiado importante para ellas se volvieron ejemplo y para vivir fortaleciendo mi propósito. Mi propósito, más que sentirme que estoy ayudando a los demás, en realidad lo que estoy haciendo cada vez que doy es recibiendo. Claro. Ese es mi mayor motor para poder seguir adelante. Y hay parte de mi propósito que es público, como las becas, como lo que hago en la Fundación Solidaridad por Colombia, pero mi propósito también es mi familia, ver a mis hijos cómo van creciendo, ver cómo puedo superar los obstáculos, los dolores, cómo puedo tejer lazos a pesar de las dificultades. Eso es lo más importante de mi propósito. Usted tiene razón que las preguntas no el por qué, sino para qué. Pero le quiero hacer otra para despedirla. ¿Quién? ¿Quién está? A su mamá la mató Pablo Escobar. En un mensaje muy claro en esa lucha obsesiva y delirante para tumbar la extradición.
¿Quién quería matar a su hermano Miguel? Ay, querida María Elvira, no sé, esa respuesta la tendrá que dar la justicia y espero que algún día no solamente la familia, sino Colombia y el mundo sepa quién. Yo no puedo decirlo, no sé. Seguro, y eso sí creo, que mi hermano era incómodo para muchos. Era valiente, tenía una voz que además cada vez era más relevante nacionalmente, hablando internacionalmente también. Un valiente, pero no puedo contestarle eso. Yo sí sé quién fue el de mi mamá, como usted lo dice, y espero algún día saber quién fue el que mató a mi hermano. Sigamos nadando. Sigamos nadando. Muchas gracias. Tan bella, gracias por esta invitación. Y qué lindo recordar a su mamá. A Diana. Tremenda periodista. 5 años. Tremendo ejemplo. Para muchos fue una inspiración su mamá. Ay, sí. Y lo seguirá siendo. Tan linda, gracias.